Bienvenidos al octavo capítulo de Kilo Neurona. En esta ocasión hablaremos acerca del feminismo. Y bueno, como siempre quisiera preguntarle a Rueda, ¿qué opina del feminismo? ¿O qué sabe, qué conoce? Eh, Muy específica tu pregunta. O bueno, en general, digamos, Sí. quizás, primero que todo, ¿qué opinas del movimiento actual del feminismo? En resumidas cuentas, el movimiento actual del feminismo, no voy a hablar del movimiento feminista que sí logró algo por la mujer y no el actual que considero que está perjudicándolas, que es el movimiento feminista que ha llegado a un punto en el cual se ha convertido más que feminismo en un embrismo. Ujú. Y creo que el movimiento feminista actual, por lo menos el más representativo, el que tiene un montón de activistas, es el movimiento feminista que es usado como herramienta política, como más que como un movimiento que en serio logre algo por lograr cierta justicia o lograr lo que en teoría se busca con el movimiento. Digamos que en teoría se supone que debería haber como una igualdad de derechos, que es lo que se dice que se busca, ¿no? Pero digamos, yo creo que en esta etapa del feminismo ya ni siquiera se busca eso, sino más que todo se apunta contra el hombre en cierta forma, en algunas ocasiones. Yo diría que, no, yo diría que en forma general esto es lo que está pasando. Es más que todo eh, como un resentimiento hacia el hombre por aquello que pasó, que pasó en el siglo quizás anterior, es decir, donde la mujer sí está en quizás en una desventaja en ciertos derechos y como que el colectivo tiene esa mentalidad de que en algún punto el hombre nos sometió y por lo tanto el hombre es el enemigo, ¿sí? Y creo que de alguna forma sí este feminismo es misándrico y aparte no reconoce al hombre, digamos, como digamos si fuera a la par, ¿no? Lo reconoce a veces, sí, como el enemigo. Por ejemplo, yo he visto en las protestas o incluso en redes sociales donde cualquier hombre eh, cuando, no, ni siquiera, cuando atacan directamente al hombre, es decir, por ejemplo, comienzan a insultar al hombre diciéndole un montón de barbaridades, diciéndole, por ejemplo, violador, que todos los hombres son violadores, he visto videos los que literal hacen eso, y entonces está simplemente metiendo al hombre en un colectivo como si todos fueran misóginos y todos atacaran a la mujer cuando esa no es la realidad. Es decir, creo que están ya distorsionando las cosas por el hecho de victimizarse a un extremo ya que raya en una tontería. A ver, sí, es que, y luego está, yo creo que todavía existen esas feministas que no son tan radicales, porque eso es el feminismo radical, o sea, para mí eso es feminismo radical, o, o como se quiera llamar, sino que hay esas feministas que en verdad quizás luchan por ciertos países, por ejemplo, tipo Arabia Saudita, que, que, por ejemplo, que ciertas mujeres no pueden eh, tener ciertos derechos. Entonces ahí hay un movimiento que pelea por esas igualdades. Pero cuando ya son cosas que no tienen mucho sentido, por ejemplo, lo de esto del lenguaje inclusivo, ¿sí? Eso para, es que, para adquirir igualdad en cuanto al lenguaje inclusivo, es decir, me parece que son cosas bueno, si se llegaran a conseguir, no le aportaría nada a la mujer. O sea, todo quedaría igual. Las situaciones, las verdaderas situaciones que quizás son más perjudiciales para la mujer, quizás como la violencia doméstica o otras cosas, quedarían simplemente eh, como irrelevantes ante esas cosas que son las verdaderamente irrelevantes, ¿no ves? Sí, es que igual yo creo que hay algo que pasa con el feminismo y es que, y es cuando me refiero a que hay como, cuando me refiero a que hay, sí, lo que pienso sobre el feminismo y porque considero que es un arma política hoy en día es precisamente porque, tía,
¿Se escuchó eso también? Sí, ya se escuchó. No hagas tanto ruido. Y mi tío va a llegar, ¿por qué no eres buena esposa y se lo llevas a la cama? Sí, en vez de traerlo que va a llegar a gritar. No, ya voy y le digo, porque es que a él siempre le gusta comer en el comedor. Cuando está en trabajo y le voy a dar, y dice no en el comedor. Bueno, Yo le digo, yo le aviso. bueno. El caso, perdón, Andrea. Tranquilo. Entonces, sí, hay algo que pasa con el feminismo, yo creo, y es, se utiliza como un arma no, como un arma que busca involucrar a un colectivo para que, y pues tú sabes mi postura sobre el individualismo, sobre qué pasa cuando se crean los colectivos, Ujú. y digamos en este caso en particular, yo creo que el feminismo es la mayor expresión sobre los colectivos, ¿sí? Entonces, algo que pasa muy seguido es si identificas a una persona que se considere feminista y lo que va a pasar es que vas a reconocer que con solo saber un par de, digamos, argumentos en distintos temas en particular, puedes identificar su postura política entera, ¿sí? Y no me refiero a solo eh, su postura política, por ejemplo, en cosas particulares del feminismo, sino que, digamos, con saber que si yo hablo con, por ejemplo, yo tengo una prima Ah, que es... Ah, bueno, yo te mencioné la otra vez. Ah, sí, sí, yo tuve que haber mencionado. Y pues sí, es mi prima y ella es lo más radical que he visto el feminismo, sí, por lo menos con la que he hablado presencialmente. Y ella tiene unas posturas muy claras, por ejemplo, las veces que hemos hablado de las leyes que estaban intentando poner en Canadá para que se limitara la libertad de expresión y con el fin de obligar a la gente que utilice pronombres. Y, y pues ella estaba de acuerdo con esa norma, también estaba, digamos, muy a favor también había posturas muy a favor al aborto, de las cosas que ella decía. Entonces, con esas dos cositas ya sé también, por ejemplo, otros ideales, ujú. por ejemplo, que ella debe tener una conducta socialista, también sé que, digamos, sé cierto conjunto de ideales que ella va a llevar, ¿sí? Es bastante fácil de prevenir, Predecir. como de predecir a este tipo de personas, ¿sí? Mm, Y es precisamente porque eso es lo que logra una ideología de colectivo, que digamos, las personas de alguna manera llegan al punto en el cual se inducen una ideología, entonces llegan a esa forma de pensar o esa forma de actuar en la cual se están autoconvenciendo de creer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, y también limitan su forma de razonar a lo que el colectivo indique. Entonces, digamos, es bastante fácil eh, ser feminista o, digamos, no necesariamente, pues, todos estos movimientos de izquierda radical, por ejemplo, eh, el lobby LGTB sí, generalmente son movimientos relacionados con el feminismo ujú. que, digamos, a lo mejor relacionan que todo lo que no esté de acuerdo al raciocinio base de ellos es inmoral. Entonces, si uno cree que, por ejemplo, que las medidas que se cometieron a fin de, digamos, evitar una brecha salarial o lo que sea, fueron innecesarias y van a terminar perjudicando a la sociedad, uno ya es tildado de machista, ¿sí? Esa es, digamos, y yo considero que es un problema porque, digamos, cuando se llega a la charla o se llega al debate, que es lo más importante en una sociedad, considero que es que las personas pongan en la mesa sus ideas y decidan qué es lo mejor para todos. Una situación de debate en la cual estamos compartiendo y poniendo nuestro raciocinio individual, porque siempre hay que razonar de forma individual. Los colectivos no piensan, eso es algo importante, es cada uno de los individuos que piensan y ponen digamos, su ideal en la mesa. Y es
cuando, porque, digamos, este concepto a mí me parece importante, porque solo los individuos piensan, así como solo los individuos sufren, porque así, digamos, por ejemplo, hay una masacre o hay una situación de pobreza local en un sitio, digamos, Ujú. no es que las personas de ese sitio como colectivo estén sufriendo, es que la persona X que se encuentra en ese sitio está sufriendo individualmente porque está pasando pobreza, porque no es capaz de alimentar su boca, y es un concepto totalmente distinto al que genera el colectivo, ¿sí? Entonces y es lo que yo ahorita, es que cuando estamos en un debate o en una conversación en la cual buscamos lo mejor para la sociedad y ponemos como una contraparte feminista, una persona un ponente feminista, llega al punto, y es tan increíble esta circunstancia que es que todos los argumentos, o sea, esa persona feminista la puedo cambiar por casi cualquier persona que pertenezca a ese colectivo, ¿sí? O sea, a cualquier persona que se identifique con eso, y me va a dar los mismos argumentos, ¿sí? O sea, y digamos, puede parecer una generalización, y yo creo que en cierto punto tal vez lo es, pero pasa, ¿sí? O sea, y es algo que soy capaz de darme cuenta las veces que tengo conversaciones con feministas que a veces limitan su capacidad de raciocinio a lo que el colectivo les indica, y es un problema porque entonces también son personas cerradas a escuchar a los demás, son personas cerradas a pensar las cosas que salen de su boca, porque, digamos, iba a decir cerradas a razonar de nuevo sus pensamientos, pero no son sus pensamientos, ¿sí? Están Ujú. cerradas a razonar las cosas que salen de su boca porque lo han oído del colectivo. Entonces, es un problema muy grande porque están cortando una parte importante del proceso, que es pensar el qué es lo que está mal en la sociedad y cómo solucionarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos, es lo que te hablaba la otra vez con Hitler, ¿sí? que, 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 digamos, encontró la forma de aprovecharse de su situación, una Alemania que estaba en crisis económica, una Alemania que tenía odio de haber perdido la guerra, que estaba rezagada, que toda la gente, que había depresión por montones, y llega Hitler y les dice, ustedes no eran el problema. Entonces, evidentemente dice lo que todo el mundo quería escuchar y genera un colectivo y genera lo que cualquier dictador quiere de su país, ¿sí? Bueno, de su región, que es, sí, en su país creo que sí, pero lo que es eso mismo, que es que todas las personas de ese colectivo piensen de la misma forma, ¿sí? Y es por eso que yo considero a día de hoy que pese a que el feminismo, eh, bueno, yo he oído a ciertas personas que describen a ese feminismo que yo creo que es bueno, que como feminismo de primera ola, que es uno que llegó, que causó el sufragio femenino, que causó la inclusión de la mujer. Ujú. Bueno, ese feminismo yo creo que es el provechoso, pero creo que el feminismo que tenemos actualmente, que es un feminismo postmoderno, es lo que conocemos como un movimiento que nos está trayendo como sociedad muchos más contras que los pros, ¿sí? O sea, no, y eso nace precisamente porque es una herramienta política para manipular una cantidad muy grande de la población, ¿sí? Y, y, y es complicado porque precisamente la herramienta que se utiliza en el feminismo es probablemente, digamos, la mecánica o la estrategia más pura del populismo y más extrema del populismo que existe. Y estoy cogiendo a un colectivo y estoy sentando las bases de qué es lo moral y qué es lo inmoral, y cualquier cosa que se salga del ideal natural del colectivo significa que es inmoral. Entonces es terrible, ¿sí? O sea, es limitar el pensamiento muchísimo, y es controlar una cantidad de gente porque las personas no quieren salirse de ese rango que se considera como moral, ¿sí? Y las personas limitan mucho su pensamiento por ese tipo de maniobras políticas, por así decirlo. Sí. ¿Se escuchó la moto? Y está ahí, se escucha un ratico. Pucha, ya listo. Ya quedó. Ya se fue. Bueno,
Digamos que, bueno, es curioso cómo uno ve todos estos movimientos, este pensamiento colectivo que está de cierta forma, por ejemplo, incorporando en las instituciones. Es decir, tengo un ejemplo, varios ejemplos, quizás que tienen que ver con esto. Uno de ellos, que ya lo recuerdes, era una preparación para un congreso que estaba haciendo el colegio y estaban unas compañeras exponiendo acerca de feminismo, ¿no? Pero me causó mucho cuidado, fue una pregunta que le hizo uno de nuestros compañeros y que era acerca de que si los derechos de los niños importaban menos que los derechos de la mujer, ¿sí? Y ella le contestó que sí, que importaban más los derechos de la mujer que los del niño. Y uno podría decir que, bueno, fueron nervios, fue quizás la situación, se estresó, no supo cómo contestar, pero allá es como que esa idea la tenía de cierta forma dentro de sí, es decir, le salió sin pensarlo, por así decirlo. Yo creo que de cierta forma ese Y si no hubiese pensamiento, tenido nervios, hubiese dicho otra cosa, pero estaría pensando lo mismo, ¿sí? La verdad exacto, salía a punta de la presión. exacto. Y yo creo que ese pensamiento lo tiene esos colectivos, ese colectivo en particular claramente, de que la mujer eh, debe dársele mucha más prioridad que cualquier otro tipo de individuo en un país, ¿sí? Y pues, hombre, o sea, es decir, la mujer ha tenido muchísimos, tipo, eh, ¿cómo decirlo? Digamos como que los derechos sí no han estado a la par de los demás individuos de la sociedad, por ejemplo, pero en este punto, llegar a decir que los derechos de la mujer tienen más importancia que los derechos del niño o que del hombre, es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque se supone que lo que buscan es, de cierta forma, la igualdad, pues no acorde a lo que dicen. Y entonces eso también me parece un poco hipócrita de algunas feministas que se declaman que por la igualdad entre los dos géneros, pero al final del cabo eh, no les importa el otro género, es decir, si los hombres la pasan mal, sí, y muchos dicen que no, que si quieren nosotros también protestamos por los hombres, pero y que la culpa es de los hombres porque no protestan por lo que les falta, sí, pero de todas formas creo que la actitud hacia los hombres es una misandria que se les nota, que se nota. Y que, pues, en cuanto a que, es que este movimiento, digamos que yo no sé, bueno, aquí mencionando a Agustín Laje cuando yo lo veía, es que el tipo, al menos en Argentina, el tipo como que se dio cuenta de que todo esto de feminismo era más bien una estrategia de esos grupos para obtener poder, ¿no? Es decir, para obtener un cargo político, sí, claramente, y lucrarse de eso, sí. Entonces, yo creo que también eso es algo que pasa con los colectivos que al final se terminan lucrándose de esta situación y no resuelven nada, realmente. Eh, pero bueno, algo que también me acuerdo de ese congreso es que junto con una amiga hicimos también una exposición del feminismo y analizamos las 3 olas, ¿no? Y Y digamos que cuando llegamos a la tercera ola nos dimos cuenta, más o menos, nos dimos cuenta que en los países en los cuales no se han alcanzado igualdades, como por ejemplo derechos de propiedad de la mujer y derechos de voto y todo esto, esos países, bueno, son aquellos en los que el feminismo no ha ni siquiera alcanzado esa primera fase y que ya en los otros países que sí se ha alcanzado esos derechos, ahora me doy cuenta que se está, es como, caemos en luchas absurdas, ¿sí? Por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo, cosas como esos que a mí me parecen una pérdida de gasto y de esfuerzo. Pero, pero sí, ¿y qué más? Eh, Sí, es complicado. Yo, yo considero que, bueno, evidentemente, bueno, a lo largo de la historia la mujer ha sido, digamos, ha tenido muchas más, bueno, no, depende cómo se vea, ujú, pero digamos que sí, en general a la mujer, la vida de la mujer es un poco más compleja y es evidentemente más compleja que la del hombre. Em, pero, digamos, es a veces eh, complicado hacer el análisis de qué tan necesarios son estos grupos que buscan el equiparar ujú, y también, digamos, que si estos grupos en serio han conseguido algo, ¿sí? Porque
y esto es un problema grande, digamos, en los países más desarrollados que no tienen, digamos, están los países desarrollados que utilizan políticas de género y países desarrollados que no las utilizan, pero voy a hablar de los que no utilizan las políticas de género, Ujú, como para facilitar el ejemplo. Digamos, en estos países, la mayoría de, digamos, los casos que definen una brecha salarial, que los hombres ganan bastante más que las mujeres, generalmente es el, el elemento más fundamental que causa esa brecha es la toma de decisiones, ¿sí? O sea, tanto el que escogen ciertas carreras que a lo mejor son menos remuneradas ujú, y también que, digamos, en cierto punto de la vida las mujeres deciden en muchos casos priorizar su vida personal sobre la profesional, lo cual encuentro que, que es un punto incluso a favor para las mujeres. Digo, o sea, me parece la decisión correcta el entender bien sus prioridades y el no sacrificar su vida por, por éxito profesional innecesario, pues hasta cierto punto. Y y digamos, pues esas serían las problemáticas en los países desarrollados que no involucran políticas de género. Pero digamos, si nos vamos a países como, por ejemplo, Colombia, no es un país desarrollado, pero, digamos, sí se ve que el Estado ha metido mano a la cuestión del género. Y yo analizo que acá la problemática sí existe algo por lo que pelear y sí es injusto con las mujeres. Y es porque, pero no es un error por parte de los empresarios, sí, yo tengo, digamos, ciertas familiares que pues, les ha tocado dar para intentar entrar a trabajos en compañías, pruebas de embarazo, sí. O sea, y eso es algo muy abusador en cierto sentido, pero digamos, ¿de dónde nace este problema? Sí, y es importante saber de dónde nace para saber cómo solucionarlo. Y es que la razón por la cual un empresario en Colombia, por ejemplo, decide contratar a un hombre sobre encima de una mujer, es la rentabilidad que tiene el hombre, sí es mucho mejor contratar a un hombre. Y ¿cuál es la causa de esto? Sí, porque digamos, las soluciones que dan para hacer un país más justo, que se proponen acá en Colombia por lo menos, y en muchísimos países que están igual, es colocar cupos mínimos, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es que estamos forzando a que el empresario o digamos en cargos públicos también se hace, que tenga que contratar cierto número de mujeres para que haya una cantidad representativa de mujeres en esa compañía y así no haya desigualdad y bla, bla, bla. Eso es una mala medida, sí, estoy irrumpiendo en la libertad de decisión de una persona por formar su empresa como se le dé la gana, sí, la empresa es de él, no del Estado y ahí no tiene que intervenir. Pero, digamos, hay soluciones que no. Entonces, digamos, vamos a mirar por qué es que estos empresarios hacen cosas tan como asquerosas o, bueno, radicales, quizás. tan feas como, bueno, dejémoslo en feas como pedir una prueba de embarazo, ¿sí? Y es Sí. precisamente la rentabilidad. Cuando yo contrato a una mujer siendo una empresaria en Colombia, tengo que pagar más tiempo tiempo de maternidad, tengo que dar tiempo prenatal y postnatal, ¿sí? Tengo que pagar, digamos, pagar tiempo en el que no se esté trabajando. Y, digamos, eso tiene una solución tan fácil como que, digamos, el que la mujer tenga un tiempo de maternidad mayor al que el hombre, significa que la mujer es más responsable del hijo que el hombre del hijo, ¿sí? Y eso está socialmente, yo creo que eso está muy mal, ¿sí? O sea, yo creo que la responsabilidad del padre debería ser considerada, por lo menos legalmente, del mismo peso que el de la madre. El papá debería tener la misma responsabilidad que sobre su hijo, porque es su hijo. Entonces, digamos, hasta cierto punto el que la paternidad y la maternidad sean distintos representa un error y representa precisamente el por qué es más rentable el contratar, bueno, digamos, hay otras razones, sí, pero la más contundente es esa, y digamos, esa es la que, por esa desigualdad en la ley, que es que, digamos, casi este tipo de problemas siempre
siempre nacen de esas desigualdades en la ley. Los problemas de discriminación a gran escala siempre nacen por desigualdades en la ley. Esta desigualdad en la ley, que es darle más tiempo a la mujer para que comparta con sus hijos por encima del, o darle más tiempo de responsabilidad a la mujer sobre el tiempo de responsabilidad del padre, digamos, causa ese desbalance que hace que una mujer no sea igual de rentable, ¿sí? Y, y ese sería el problema principal, por lo menos acá en Colombia, ¿sí? Y, y es que estos grupos, por ejemplo, el feminismo, siempre buscan como las soluciones más fáciles a problemas que a lo mejor son mucho más complejos, ¿sí? O sea, vamos a, yo qué sé, eso mismo, ese mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, no, las mujeres, eh, las mujeres no están siendo contratadas, obliguemos a los empresarios a que contraten, ¿sí? O sea, no se dan cuenta cuál es el problema por el cual no son contratadas, ¿sí? Y que es un problema que la verdad no tiene nada que ver en que si son, en que si, en sus capacidades ni nada, ¿sí? Si un empresario le cuesta igual un hombre y una mujer, y la mujer está mejor capacitada, siempre va a escoger a la mujer capacitada, ¿sí? Si valen lo mismo. Es tan sencillo como que si no toma esa decisión, pues entonces va a estar pagando lo mismo y va a estar teniendo a un empleado peor, ¿sí? Entonces, digamos, el empresario, y esto es algo que se tiene que meter en la cabeza a todos esos grupos a favor de ese tipo de ideas, es que el empresario, y esto es para bien, o sea, va a sonar como algo malo, pero al empresario solo le importa hacer plata. Y es algo bueno, es algo que aporta muchísimo a la sociedad, da trabajos, da justicia, que es lo más importante, ¿sí? Porque en ese momento es una regulación que no tiene que existir, porque si tanto el hombre como la mujer le cuestan lo mismo, el empresario va a elegir al más capacitado, al que más le va a servir a su compañía, es tan simple como eso, ¿sí? Y entonces la solución para eso es hacer que sea igual de costoso o económico el contratar a un hombre que a una mujer. Sí. Y entonces, y pues lo otro, que es lo que pasaría en los países ya desarrollados, que digamos acá también pasa, pero digamos es una problemática más general, no es la específica que acaba de mostrar del país, que es que las mujeres les gusta inclinarse por ciertas profesiones, digamos, evidentemente la enfermería no es tan remunerada como la ingeniería, ¿sí? Pero, digamos, eso no es un problema, ¿sí? Las personas tienen su libertad de escoger qué quieren hacer con su vida. Y, por ejemplo, uno mira a Escandinavia y, y allá están tomando medidas, por ejemplo, en Noruega, como de incentivar que las mujeres ahora estudien carreras como ingenierías, y entonces están dando subsidios ahí a lo loco, sabiendo que, o sea, eso es totalmente injusto, ¿sí? Porque, digamos, injusto para el hombre y para la mujer, porque entonces ahora me va a salir más rentable el estudiar una ingeniería, digamos, siendo mujer. Entonces, pues, voy a ir un poco en contra de mi voluntad porque me va a salir, o sea, si quiero estudiar lo que quiero, me va a salir más caro a comparación de si estudio lo que no quiero. Y el hombre, que, digamos, a lo mejor sí quiere o sí se orienta por escoger esa carrera, digamos, va a estar teniendo un servicio más costoso que el que tendría una mujer que ni siquiera quiere estudiar ahí, ¿sí? Y, digamos, se ha mostrado estadísticamente que en estos países de Escandinavia que están utilizando muchas medidas para a la fuerza acomodar ciertas inclinaciones en gustos y en características que los hombres tienen y las mujeres tienen, que, o sea, el que sean diferentes no es nada malo, ¿sí? O sea, yo creo que incluso las diferencias entre hombres y mujeres han causado como un equilibrio en el mundo. Y digamos, es chistoso como en estos países donde más se ha forzado el, el, como el ser equitativos, el meter a las mujeres en puestos de poder o en carreras que a lo mejor ni siquiera quieren, son los mismos países. O sea, entre más intentan achicar las diferencias a punta de normas, más aumentan las diferencias entre los sexos, ¿sí? Entonces, es increíble cómo está desesgado el pensamiento global acerca del cómo se tratan problemáticas que a lo mejor no son tan complejas, pero lo tratan como si fuera más simple de lo que es. Entonces dan soluciones
que son muy forzadas, soluciones que haría un niño de primaria Ujú, y que evidentemente han demostrado que no funcionan, que generan mucha más desigualdad que la que había antes, que digamos no encuentran el efecto contrario a lo que buscaban. Y no solo eso, sino que, digamos, terminan perjudicando tanto a hombres como a mujeres. Sí, sí, o sea, no, digamos, hay un sesgo gigante en ese área y yo creo que digamos, es mm, una de las cosas más promocionadas por el movimiento mm, sí, y, y ha hecho mucho daño. Y me parece que está haciendo mucho daño, ¿sí? mm. Sí, y sobre todo es que yo creo que hay mujeres que no se ven tampoco asociadas con ese movimiento, precisamente por eso que estabas diciendo de que, por ejemplo, eh, tantas ayudas, tantos subsidios a las mujeres para que, o tantas, sí, tantas ayudas para que hagan determinada cosa que para lograr la igualdad total que entre los hombres y las mujeres. Entonces, eso termina generando un sentimiento en algunas mujeres como de que, de inferioridad. Es decir, es como que necesito que me ayuden para lograr tal cosa, entonces, porque no puedo hacerlo por mí misma, ¿sí? Entonces necesito que me ayuden alguien más. Incluso la otra vez estaba viendo una charla y prácticamente la mujer manifestaba que esos cupos que a veces dan para digamos, el Parlamento el español o esas ramas, para que esté ahí, digamos que lo mismo, que se siente como si estuviera solamente llenando un requisito más, no ha llegado ahí porque de verdad se lo merece o algo así, ¿sí? Y pues eso, y bueno, lo de la brecha de género, eso que mencionaste, digamos, yo había visto también un video de otro tipo español y decía, y le preguntaba a una feminista, el caso, le hacía preguntas, y en un punto el hombre le preguntó a ella que acaso si los empresarios eh, le pagaban menos a la mujer, entonces ¿por qué no le iban a contratar? Porque es que ella decía dos cosas, que decía que las mujeres le pagaban menos y que las mujeres no las contrataban. Entonces él llega con una pregunta que parece lógica, digamos, entonces ¿por qué si les pagan menos no las van a contratar? Pues les saldría más rentable al empresario contratarla así, claramente. Pero bueno, entonces supongo que algunas pensarán que es por cuestiones de género que una mujer no es capaz de hacer ciertos trabajos, según ellas, según eso, según esa idea, ¿no? Pero sí, y qué, bueno, y lo de las leyes, que yo creo que las leyes a lo largo de la historia, de cierta forma, perpetuaron esa dependencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Perdón, de la mujer hacia el hombre. Por ejemplo, estaba leyendo que en Gran Bretaña en el siglo XIX es como que la mujer no podía tener la custodia de su hijo de 7 años, en llegado caso que se fuera a divorciar, que fuera de divorcio, ¿no? O sea, el hombre se quedaba con el niño siempre. Y que, por ejemplo, pues obviamente no podía votar. Y también cuestiones como, por ejemplo, que no, ella prácticamente quedaba sometida al hombre. No podía ni siquiera demandar a alguien ni ser demandada. Entonces, es como que en esas sociedades, verdaderamente, pienso que había una, que, como una visible situación que era muy dañina para las mujeres. O sea, prácticamente estaban peor que los esclavos, yo diría. Sí, en cierta forma. Incluso creo que en Estados Unidos los esclavos primero tuvieron el voto que las mujeres, si no estoy mal. Ah, en un país sucedió eso, creo. Mm, y pues ahí es como que también tengo esa duda de, de qué tan importantes hubieran sido esos movimientos, de qué tan importante fueron esos movimientos, porque en realidad en Gran Bretaña, o sea, la historia de cómo tuvieron el voto y todo eso, o sea, fue una lucha de más de 50 años, según veía ahí, y lo peor de todo es que ni siquiera durante toda esa cantidad de tiempo que reclamaban el voto, obtuvieron atención, sino fue ya a lo último. Algunos dicen que fue por los actos violentos que usaban, ¿no? Es decir, era más bien como que volar buzones de correo, creo que volaron la casa del ministro de Hacienda de allá, y, y el caso es que lo curioso es que justo esos hechos vandálicos, hacían que muchos opinaran de que precisamente por eso no se le debería dejar votar a la mujer. ¿Sí? Entonces, y bueno, también es como algo muy lógico porque es que, viendo la historia, la mayoría de reivindicaciones sociales se han logrado así, de esa forma, ¿no? Con la violencia. Es curioso. Y pues a ver, yo creo que también hay que centrarnos más, me gustaría quizás de la experiencia
personal de una mujer en su día a día, es decir, no como colectivo, sino ya como tal. Digamos, a veces una mujer yo creo que se puede proclamar a sí misma feminista por el hecho de que ella misma ha experimentado su, digamos, una cierta discriminación o en su día a día, ¿no? Y yo creo que es que en Colombia, aparte de que uno escucha siempre las noticias de que por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia entre las parejas, tipo el hombre, a veces la mayoría es como del hombre hacia la mujer. Y entonces yo creo que es que todos esos casos hacen que las mujeres se indignen más y más y más y más y vean al hombre como, como el potencial enemigo, ¿no? Y es que, claro, o sea, por ejemplo, yo hablo con personas que se consideran feministas y ellas, por ejemplo, han experimentado situaciones donde se sienten que las tratan de una forma inferior, es decir, eh, por ejemplo, profesores que no las respetan como respetan a los compañeros hombres. Entonces son experiencias que son válidas porque de todas formas muestran quizás una sociedad un poco machista en cierto sentido, sí. Y, y son que son cosas que uno no puede tampoco ignorar, ¿no? Porque, porque existen esas situaciones, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también hay gente que dice por ejemplo, que la violencia de género como tal no existe, sino que simplemente son situaciones provocadas por otra cosa aparte del género, lo cual tiene sentido también decir, por ejemplo, más que todo, tipo que un hombre no vaya a atacar a la mujer como tal por ser mujer, sino porque está borracho, toda esa cosa que, sí, y por otra razón. Pero de todas formas es como que la mujer sí termina siendo como la figura vulnerada en la mayoría de casos, no sé, quizás por su fuerza física o por todas esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, eso es. Sí, sí, Gracias. evidentemente hay cierto grado de machismo y, y es lo que había mencionado antes, en general las mujeres, en general, tienen una vida más compleja que la de los hombres, digamos, sobre todo en países como Colombia, sí, Mm, van a tener, digamos, hay un grado de evolución cultural que no hemos llegado, pero evidentemente se está llegando ujú, y evidentemente no es gracias a los movimientos feministas, en mi opinión. Porque, a ver, ujú, si, a ver, no, pues hay ciertas cosas que pasan las mujeres que los hombres no pasan, sí, digamos, sienten más inseguridad cuando van por la noche, tienen, digamos, miedo en muchos momentos de vestir de cierta forma para no ser agredidas psicológicamente, sí. ujú, Y, digamos, son ciertas situaciones que, digamos, un hombre nunca pasa, sí. Y, y la cuestión es, existe y sería demasiado descarado negar que hay cierta diferencia en, digamos, en la cultura y en cómo esa cultura afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero igual también hay que analizar que a medida que pasa el tiempo hay un progreso, ¿sí? Es un ujú, progreso en el cual las personas respetan más, las personas son abusadas menos, las personas eh, empiezan a comportarse mejor y es una evolución cultural que está pasando con el paso de las décadas. ujú, Y digamos, me parece que es un poco, no sé si egocéntrico, modesto o qué, no encuentro la palabra, pero ujú, por esos lados va, de parte de de las feministas a atribuirse a ese progreso a ellas, sí. ujú, Digamos, ha habido ciertos, digamos, en una reacción esto espontánea, que solo necesita la chispa para terminarse. Yo creo que la evolución de la mujer
necesito esa chispa, digamos, necesito esa, habíamos dicho que primero habla del feminismo, o el feminismo natural, o como se llame, digamos, fue necesaria para en algún momento empezar a considerar a la mujer como parte importante de la sociedad. Eh, pero considero que los movimientos actuales no solo no son responsables de ese progreso que se está consiguiendo en la sociedad, sino considero que son responsables de mucha, digamos, adoctrinación política y de mucho dolor y de muchos males en el mundo. Digamos, creo que, sinceramente, que los movimientos feministas nacen de el odio hacia el raciocinio. Mm. Porque, porque igual eso sonó fuerte, pero, pero, pero es que creo que las ideologías de orden feminista siempre nacen del sentimiento, de la emoción, y nunca, o pues por lo menos yo me he sumergido mucho en este tema en cuanto a discusiones y he tenido muchísimas discusiones también de este tema, digamos, como charlas con otras personas Ujú. y sobre todo mujeres feministas. Y siempre encuentro el patrón de la mujer, de la persona que es feminista, me va a debatir en ese momento con emoción, ¿sí? Mm. Me va a debatir con el dolor que ha sentido que a lo mejor es justificado el que tenga emoción, ¿sí? O sea, lo que había dicho antes, en muchas circunstancias la vida de la mujer es más compleja, pero pese a que sea justificada, es muy, es muy difícil entrar en una conversación en la cual se está hablando con solo sentimiento y con muy poca razón. Y, y que a lo mejor, y esto es algo que en general con la mayoría de los movimientos que son así que agrupan colectivos, y eso es lo que siempre pasa, y es que nace de una buena intención. Son personas que en serio quieren lo mejor. O sea, no son personas que, que sean malvadas o lo que sea, pero yo creo que hacen daño no solo reconociendo que no hacen daño, sino pensando que ellos tienen la razón sin necesidad de saber los argumentos que les proporciona la, la fuerza o, digamos, el soporte para que puedan decir que tienen razón, ¿sí? O Mm. sea, y es complicado porque, o sea, lo que dice, sí, pues yo, la cantidad digamos, prácticamente sí, seguramente toda mujer que he conocido a lo largo de mi vida, de alguna forma ha presenciado, puede ser leve o grave, algún tipo de abuso, sí. Y, y, y pues es una situación complicada, pero Mm. a lo mejor el nacimiento de un montón de personas, sobre todo mujeres que empiezan mediante un suceso, mediante un odio naciente o, o mediante unos múltiples sucesos, empiezan a tomar esa posición hey, tenemos que luchar por lo nuestro. Muchas veces terminan en luchar por lo nuestro a punta de sentimiento antes que con razón. Y no creo que así es como se solucionan las cosas en una sociedad, ¿sí? Mm. No, o por lo menos no creo que bueno, tal vez así se solucionan las cosas en una sociedad, pero no es como se deberían solucionar las cosas en una sociedad. Mm. Y, Sí. y ese es mi mayor inconveniente, ¿sí? O sea, estoy seguro que absolutamente toda feminista que en serio sale, bueno, salvo las que creen que todos los hombres son violadores y que si, si una mujer está casada deberían matar a su marido, salvo esas personas, eh, yo creo que el movimiento feminista nace de, del buscar el bien común y así funciona la mayoría de los movimientos colectivistas que en serio agrupan mucha gente. El comunismo nace de el cómo las personas quieren una sociedad justa para las personas, para lograr que las personas sean cada vez más iguales y que todos jueguen en, en el mismo partido con las mismas condiciones, ¿sí? Y Mm. aunque logren que a lo mejor son más iguales, pero son muertos de hambre todos, digamos,
aunque logren algo negativo, digamos, siempre, esas personas siempre nacen de estar buscando primordialmente el bien común. Y eso es algo importante que hay que saber. Pero, pero sí, mi postura principal es que en serio lo están haciendo, a lo mejor sin tener conciencia de ello, porque son personas a lo mejor muy cerradas y muy radicales por digamos, el grupo específico que estoy hablando, sí que es Mm, digamos, parte del feminismo más radical. Digamos, es personas que es difícil hablarles, sí. sí, Y, y, y yo creo que es difícil atacar, o sea, me parece muy difícil atacar los ideales de un colectivo, el cual su fuerza para funcionar como colectivo, es decir, que todo lo que no piensa igual que ese colectivo o se encuentran en lo peor en cuanto a moralidad, que son machistas, que son racistas, xenofóbicos, xenófobos, ¿sí? Entonces o sea, y, y es un problema discutir con una persona que sus ideales prioriza la emoción sobre la razón, porque es lo más importante de una discusión, ¿sí? El, el llegar al punto en el cual yo razono de la siguiente manera y razono de la siguiente manera porque me topé con que este argumento me dirige a este argumento y con este argumento formo lo mío. Entonces, cuando discuto con la otra persona, le muestro por qué su argumento está mal y ella me va a decir, no, esto realmente no está mal porque esto, pero tu argumento sí está mal por esto. mm, Pero cuando uno se enfrenta a una situación en la cual digamos, habla con una persona del feminismo más radical, uno no está preparado a ese tipo de discusiones, no está preparado a una discusión en la cual uno diga, eso realmente no es cierto, o ese no es el verdadero problema, o alguna vaina así de ese estilo, con una frase con la que uno ahora ya va a estar recibiendo insultos de machista, ¿sí? O de, o de cerrado, o va a ser atacado o de ignorante. alguna. Y siempre, sí, y generalmente va a ser algo relacionado sí, o ignorante o inmoral de alguna forma. Ujú. Y por eso en ciertos casos me parece que esa parte del feminismo radical no, no solo no le hace bien, sino creo que está haciéndole muchísimo mal al, al mundo. Sí, lo que pasa es que no avanza, es decir, porque no avanza en realidad en un pensamiento que construya, digamos, basado en argumentos, es decir, no construye un pensamiento ni siquiera basado en argumentos, sino que tú dices emociones. Y lo curioso es que yo creo que todos los que pertenecen a ese grupo, a los del feminismo radical, en algún punto ni siquiera tienen unos argumentos básicos, es decir, re- como que yo creo que se les olvida en algún punto por qué siquiera están ahí, sino que ya asumieron una posición y se deshacen de cualquier tipo de lógica, ¿no? Es decir, yo creo que por eso es que en las marchas, cuando esta gente comienza a entrevistar a feministas, a preguntarle, aunque bueno, tratan de corchar y todo, pero tratan de preguntarle a ver qué tan sólida es su postura, se derrumban como que con facilidad, es decir, porque a mí me da la impresión de que dan por hecho de que todo el mundo piensa igual que ellas, de que esto es lo más lógico del mundo y que esto es lo más evidente. Y pues puede ser que para ellos sí sean, pero a ver, o sea, no saben ni siquiera expresar un poco cómo es de evidente la situación o qué es lo que está pasando, porque no son capaces de respaldar su postura, sino simplemente de alguna forma atacan al que no conoce la situación, o lo de ignorante, tal cosa así. Y pues, ¿qué van a decir? Yo creo que pues, a ver, hmm, ya me olvidé lo que iba a decir. Ah, ya me acordé. Que es que, por ejemplo, así un caso particular, en las universidades yo últimamente hay muchas charlas en cuanto, por ejemplo, la mujer en la ciencia, tipo, todas estas cosas que pretenden darle visibilidad a la mujer en la universidad. Y pues mi papá que está en esos ambientes, él siente que todo eso no es ni siquiera necesario. Es decir, ¿por qué? Porque él dice que él al menos trata a sus estudiantes como si fueran iguales. O sea, ¿por qué se va a tener que hacer, por ejemplo, eventos específicamente para mujeres solamente?
excluyendo a los hombres. Es decir, eso no me parece a mí tampoco, porque al fin y al No, y cabo, me parece, ajá, o sea, a mí me parece mal porque el exponer eso, o sea, me estoy completamente de acuerdo con lo que dice tu papá, porque ujú. digamos, el exponer de esa forma a la mujer ya no es tratarla como individuo, sino como mujer, y es tratarla como, eh, pues evidentemente hay que tratarla como mujer, pero digamos es ignorar que es un individuo Ajá. y que el estar diciendo estas son las mujeres que hicieron algo, es como de alguna forma no sé, como mencionar es que sea un logro que una persona de la ciencia. Más allá del logro es el hecho de que sea mujer, Sí, ¿sabes? sí, exacto. Sí, muy bien, es lo que iba a decir. Sí, sí. Te leí la O mente. sea, sí, no, no es como, fue tremendo logro el que haya conseguido eso sea una mujer. O sea, me parece. Sí, me parece incluso como machista ese intento de inclusión, ¿sabes? O sea, me parece como, Sí, sí. como, como lo contrario a lo que... Es el ejemplo perfecto de lo contrario, de consiguen lo contrario a lo que buscan. O sea, estoy tratando como ellas no son capaces, entonces, no, o mira esa tremenda hazaña que hizo, siendo mujer fue capaz de hacer esto, Ajá, ¿sí? O a sea, pesar de, exacto, sí, sí. sí, a pesar de, fue capaz. Y eso me parece muy, muy mal de ese tipo. Y así hubo en mi universidad también un montón de cómo la mujer participa en la ciencia, bla, 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 bla. Y hacía muchas referencias de... Sí, y es lo que te digo, sí. A pesar de esa complicación que tiene que ser mujer, entonces fue capaz de conseguir esto, sí, eso me parece muy Mm. mal, muy mal. Yo creo que, de verdad, la situación más ideal, digamos, en un escenario ya como tal, que no existan este tipo de digamos, por así decirlo, bueno, no sé cómo decirlo, es decir, como que esa discriminación entre quién es hombre, quién es mujer y que quién consigue más dependiendo de su género, no sé, digamos cuando ya definitivamente estos tipos de eventos no existan, sí, simplemente hablemos de ciencia, hablemos de Sí, política, filosofía, esta persona X consiguió esto, sí. sí, pero específicamente hacer eventos destacando eso, es decir, ya me parece un poco, no sé, bueno, no sé cómo escribirlo, es decir, porque es que uno siempre ve tipo esas publicaciones que son así, todos son así, esa, la publicación de Facebook, que porque tal cosa lo hizo una mujer, entonces, eh, y tal cosa. Bueno, yo sé que pretenden darle como visibilidad al asunto, pero lo hacen de una forma errónea, ¿sí? Como dijimos. O sea, lo que nos parece, a mí me parece que eso es como una forma errónea de darle visibilidad al asunto, ¿sí? Eso es, no sé, quiero cerrar porque ya no sé qué más decir, que me auto nunca me voy a unir a un colectivo feminista, gracias. Pero no, goodbye. No, yo creo que esos colectivos le lavan a la gente el cerebro. Sí, el celebro, yo también celebro todos los Ah, días. el cerebro, el cerebro. Yo celebro mis, mis logros. Y yo creo que la forma en la que utilizan, es que también las estadísticas juegan un papel fundamental en esto, ¿no? Porque yo creo que repiten los datos y a veces el trasfondo de los datos puede ser un poco más eh, profundo, por así decirlo, es decir, como que algo que no se está viendo en las cifras, es decir, que hasta ahí, pero que lo ignoran por conveniencia, ¿sí? Porque no les importa saber qué es lo que está pasando con esos datos. Es decir, pues, podría dar el ejemplo con lo de la brecha salarial, pero creo que ya, es decir, tipo, por ejemplo, que porque una mujer no, a veces no gana más que un hombre, pues quizás pueda ser por precisamente que tiene que una familia o un hijo, o sea, quien cuidar, hay que dedicar tiempo, dedicar menos tiempo a su trabajo, ¿sí? Entonces, esas estadísticas que a veces presentan incluso pueden ser eh, como engañosas en cierta forma, ¿no? Y eso, no sé, bueno, no sé qué más decir. Eh, ¿Cuánto llevamos de podcast? una hora. Ah, bueno, está bien ya. ¿O quieres decir algo más? Hay que cerrarlo. Mm. Oye, oye, mire, esta frase es que me estaba leyendo un libro, se llama El Ajá. pequeño libro del feminismo. Y hay una frase de una señora acá que dice, creo que las mujeres que rechazan el término no saben lo que significa.
No es un concepto que lo rechazas. No es un concepto que rechazas. Si eres feminista, crees en la igualdad de oportunidades. Mm. Bueno. Hmm, Pues el que, o sea, yo creo que todos queremos la igualdad de oportunidades y quien no lo haga, digamos, ¿qué le pasa? Pero, digamos, es que el término feminista implica eh, mucho más. O me sea, parece que incluso, pues el feminismo puede llegar a veces a utilizar no ese concepto, sino más que igualdad de oportunidades, igualdad de resultados. mm, Igualdad de resultados mm, es otra cosa totalmente distinta, sí. O sí, sea, igualdad de oportunidades es lo que sobre lo que todo. todos queremos, porque, pues, evidentemente, si alguien quiere tomar cierto camino para su vida, pues que lo haga y que le vaya bien y que hágalo porque es su voluntad y ya. Mm, Pero, pero ya la igualdad de resultados implica que personas forzosamente elijan un camino que no desean, ¿sí? Y, y pues es una sí, bobada, o sea, que cada quien, la igualdad de oportunidades permitiría, por ejemplo, que si una mujer quiere ser enfermera, muy bien, si quiere ser astronauta, muy bien, y si quiere ser ingeniera, muy bien, sí, sí, que ser médica, lo que se le dé la gana, pero digamos, no, no significa que las personas deberían ser forzadas para conseguir una igualdad, la igualdad nunca nace de limitar la libertad de las personas ni oprimir a las personas. ujú, Yo creo que el único resultado que da el oprimir a las personas y limitarles la libertad es resentimiento mm, y, y odio. Y que probablemente ese resentimiento y odio de decisiones políticas y de resultados, realmente resultados que existen en la sociedad, son los que han causado ese resentimiento y odio de un colectivo a otro, sí. mm, sí, pues también, o sea, lo importante es que se permita hacer cada quien que quiere con su vida. Y yo creo que también el feminismo peca en este sentido, en Ujú, el sentido de que quiere combatir esos roles de género. Y esto lo leí por ahí, una frase de Simón de Beauvoir, que era como que no se le debería permitir a una persona, a una mujer, ser ama de casa, es decir, no se le debería permitir. Y la cuestión es eso, que es que entonces, básicamente, ¿no? Pues las feministas radicales imponen lo que ellas creen mejor para la mujer, ¿sí? O sea, ellas decidirían por ellas, no sé qué pondrían a hacer a todas las mujeres con tal de que se rompan los roles de género, cosas como eso. Entonces, o sea, quieren sacar prácticamente, no sé, no permitirle a la mujer que decida por sí misma, sino que ellas quieren tomar las decisiones por la mujer. muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias, este podcast, hasta la próxima. Y es que lo vemos.